Bueno, el tema de movilidad es hoy pues uno de los principales retos de América Latina como una de las regiones más urbanizadas del mundo, ¿no? Y también región que ha crecido mucho, digamos, la tasa de motorización en los últimos 10 años, ¿no? La mejora de los niveles de ingreso de las familias generalmente termina en la adquisición de vehículo. También es una zona donde ha habido innovaciones a lo largo de la historia y quizás el BRT es la innovación a nivel de tecnología de transporte que, digamos, caracteriza a América Latina. Hoy en América Latina hay, por ejemplo, 54 ciudades con BRTs que mueven 20 millones de pasajeros y hay más de 1.800 corredores exclusivos en diferentes ciudades. México, Colombia y Brasil sobresalen como los países con mayores o mayor cantidad de proyectos BRTs. La congestión es uno de los temas que todavía nos aqueja en las grandes ciudades latinoamericanas. Según el índice INRIX, en las primeras 50 ciudades, las ciudades de Sao Paulo, Bogotá, Ciudad de México, Medellín, Río de Janeiro y Cali están entre las ciudades más congestionadas y la flota vehicular ha crecido el 40% en los últimos 10 años. En países como Uruguay y Colombia también destaca de cuando no hay una buena calidad de transporte público, la gente se tiene que seguir moviendo y ha redundado en un crecimiento del parque vehicular de motocicletas. En países como México esto es el 6%, pero en países como Colombia las motocicletas constituyen el 50% del parque vehicular y esto redunda pues, en otros retos de seguridad vial, ¿no? Porque automáticamente con una mayor propiedad de motocicletas crecen los accidentes. Y en seguridad vial, los peatones en América Latina, a diferencia de los países desarrollados, son más que todos peatones, a diferencia de los países desarrollados donde son los ocupantes de vehículos. Otra de las cosas que ha pasado en América Latina en los últimos 10 años son los sistemas integrados de transporte, sobresaliendo los casos de Santiago y Bogotá. Y si bien tiene el objetivo loable de llevar a todo el mundo de un punto al otro con integración tarifaria, integración de servicios, pues hoy estos sistemas adolecen de desfinanciamiento, ¿no? Y hay un debate de cómo mejorar y cómo aumentar los ingresos del transporte público a nivel más allá de las tarifas. Paralelo a ello, hemos tenido tres, digamos, tendencias en el mundo del transporte que son la electrificación, los vehículos autónomos, la economía compartida. Y esta influencia, junto con la digitalización, ha redundado en el aumento de soluciones de todo tipo. Primero vinieron las bicicletas compartidas y ahora tenemos sistemas compartidos de todo, desde scooters, monopatines. Entonces hay realmente un auge de nuevas soluciones de transporte. También tenemos los retos de calidad del aire, retos de cambio climático, que suman, digamos, a los retos de la movilidad. Entonces, la movilidad es un tema de muchos diagnósticos y muchos puntos de vista. Entonces, y ahora, el tema de calles completas, calles seguras, ¿qué tenemos que hacer a nivel del diseño de la ciudad para que éstas sean más seguras? Y la perspectiva de género es un tema definitivamente ya consolidado en este aspecto. Y en la Ciudad de México, por ejemplo, vimos que el peso de los viajes a pie es muy alto y de esos viajes a pie el 70% los hacen mujeres. Entonces, muchos diagnósticos, muchos puntos de vista y voy a empezar con Javier García Osorio de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía. Javier, cuéntanos desde la perspectiva de la CONUE, ¿cuáles son los retos de la movilidad hoy? Desde una perspectiva mexicana, pero pensando en otros países. Claro. Muchas gracias, Jorge. Antes que nada, una disculpa por parte del ingeniero Don Dewuen Rodríguez, no pudo estar con nosotros, tuvo una reunión con el secretario de Energía y lamentablemente no pudo venir. Es un honor estar aquí, además un foro bastante innovador, ¿verdad? Pues Jorge, mira, la CONUE ha trabajado por muchos años en aspectos que tienen que ver con movilidad. La CONUE, anteriormente CONAED, se crea desde hace muchos años, 1989, se viene reformando, y es con la Ley de Transición Energética en 2015 que empezamos a tener algún tipo de atribuciones, más bien atribuciones sumadas a las que ya teníamos, y con la reforma energética
pues aparece una escala de, pues de trabajos mayores que hay que venir haciendo. Y un ejemplo puntual, claramente dice la ley, hay que promover en la parte de redes inteligentes, hay que promover la energía eléctrica que van a requerir los vehículos eléctricos. Entonces, además de la ley de transición energética, bueno, hay un marco legal muy amplio, muy amplio. Tenemos el Programa Nacional de Aprovechamiento Sustentable, que nos indica varios de los aspectos que hay que atender, mucho enfocado en electromovilidad, pero también en general tener, ya la ley anterior a la de transición hablaba del tren eléctrico, que es la ley de aprovechamiento sustentable. Dentro de este Programa Nacional de Aprovechamiento Sustentable de Energía, hay varios aspectos que hay que considerar y sobre todo la manera en que vamos a disminuir el combustible, en la manera que vamos a disminuir el consumo de energía. Hay particularmente un documento que nos obliga a la ley a verlo redactado y se tiene que actualizar constantemente, que es la hoja de ruta para eficiencia energética. Hoja de ruta para eficiencia energética. Y ahí queda muy claro todas las actividades que se deben hacer al respecto, la hoja lo propone, y varias de ellas coinciden con la búsqueda de una movilidad que empate con la eficiencia energética, una movilidad sustentable y totalmente alineada a lo que es el concepto de eficiencia energética. No solamente es responsabilidad dentro de esa hoja de ruta las acciones que tenga el sector energético, porque esa hoja de ruta nace de nosotros con UE, pero bueno, somos un órgano de la Secretaría de Energía. Y no solamente tiene que trabajar el sector energético, sino también otras dependencias que se vinculan precisamente al trabajo de esta hoja de ruta. Y hay mucha labor ahí, muchas tareas que hacer, mucho emprendimiento, cosas que no se han hecho y que se tienen que empezar a hacer, y siempre picar piedra cuesta un poco más de trabajo que tomar un camino ya hecho, ¿no? Entonces, bueno, por parte de nosotros, la Comisión Nacional para Uso Eficiente de la Energía, repito, hemos venido trabajando el tema ya de alguna manera desde hace años. Hoy, en el punto de este año, 2018, bueno, ¿qué hacemos? Tenemos manual, guía de movilidad urbana sustentable, que dirigimos a todos los presidentes municipales, a la gente que rodea en las presidencias municipales, a quien toma decisiones, para que sean capacitados, porque es un punto que con UE influye mucho, ¿no? Capacitar, profesionalizar a quien va a tomar decisiones, y los municipios lo requieren muchísimo, ¿no? Tenemos también algunos casos de éxito que se ha logrado con la movilidad. Tenemos todos estos documentos, fichas técnicas también muy simples que ayudan a determinar decisiones muy rápidas, muy concretas, ¿no? Los desafíos son muy grandes. Cuando hablamos de planeación urbana, bueno, no terminamos, ¿no? Cuando hablamos de estructura urbana, no terminamos. Son muy grandes los desafíos, pero bueno, pensamos que con todos estos instrumentos que ya mencioné, la ley de transición, el PRONACE, hay un documento muy importante también que es la estrategia de tecnologías y combustibles limpios. Bueno, si se dan cuenta, en México nunca faltan documentos legales para llevar a cabo las cosas. Con ellos podríamos hacer grandes cosas. La situación más importante es llevar a cabo en la práctica todo esto que ya está planeado, que está escrito y que incluso está hecho ley. Bueno, mil gracias, Javier. Desde el punto de vista de la FIA ha sido recientemente muy activa en el país con aumentar la visibilidad de los vehículos eléctricos. Yo estuve en la Fórmula E, muy interesante, y también la visibilidad del tema de seguridad vial. Entonces aprovecho para preguntarle a Jorge Tomás y cuál es la visión de la FIA, qué actividades están haciendo en movilidad urbana, cómo diagnostican la movilidad urbana. Muchas gracias, Jorge. No sé si funciona esto. ¿Se
¿Se siente bien? Sí. ¿Ahora? A ver, permítame. Hay un switch ahí. Ahora sí. ¿Ahora? Acérquese al micrófono. Es que se cayó. Ahora sí. Ahora sí. Pequeño tema. Bien, ahora sí. Amigas, amigos, muy buenos días. Realmente es un placer y es un honor estar aquí en este acontecimiento que sin duda va a marcar un antes y un después en lo que es la visión futura sobre el concepto de la movilidad. Para nosotros, la FIA Región 4 en Latinoamérica, la movilidad es la razón de ser. La FIA está dividida en 4 regiones en el mundo, lo que tiene que ver con la movilidad, y en nuestro caso tenemos la responsabilidad de lo que es la parte de Latinoamérica correspondiente a América del Sur y América Central. Nos parece que siempre es bueno hacer una mirada retrospectiva y ver que, por ejemplo, en los últimos 20 años nuestra región ha crecido en población en más de un 20%. Hemos pasado, por ejemplo, desde 1995 al año 2012-2013, de 470, un poco más de 470 millones de habitantes en la región a 575. Eso significa que mucha migración del interior de los países hacia las ciudades ha significado un crecimiento no controlado de las ciudades, ha significado de repente la unión no pensada en una primera instancia entre ciudades que están cercanas unas con otras, y la necesidad de desarrollar un concepto metropolitano de unión entre esas poblaciones que están empezando a constituir megaciudades. Si ustedes toman en cuenta que, por ejemplo, en muchos países de Latinoamérica hay más de 300 autos cada 1000 habitantes. En las principales ciudades, en los principales países, esa tasa se da. El promedio general está por encima de los 200 y realmente ese es un gran problema que tiene que ver con la congestión. La movilidad es un concepto que encierra muchas cosas y que tiene que ver con 2 aspectos que nosotros consideramos fundamentales: la calidad de vida de las personas y los derechos que esas personas tienen de poder conectarse, de poder ir a sus lugares de trabajo. Hoy en día les insume promedio entre 3 y 4 horas ir a su trabajo y volver a su casa. Ese es un tiempo realmente importante y que tiene que ver con la gran congestión que cada una de estas ciudades que componen el espectro en nuestra Latinoamérica ofrece hoy en día. La necesidad de desarrollar sistemas de transporte público interconectados que tiene que ver con los buses, los ferrocarriles, que pueda utilizarse en forma combinada con lo que hoy se utiliza como un sistema primario, el automóvil, pero que necesariamente tiene que migrar a un sistema secundario, no principal como es hoy en día, y que sirva para poder lograr una mayor eficiencia en el transporte público, pero para eso, bueno, hacen falta políticas de los distintos gobiernos que tienen que ver con poder generar en ciudades más compactas, ciudades que permitan una interconexión mucho mejor entre los sistemas de transporte, y que hoy en día el automóvil no sea el elemento principal, sino que unido a ese mejor sistema de interconexión de los transportes públicos, más el advenimiento de las nuevas tecnologías que muy lentamente pero que se están incorporando en la región. Por ejemplo, bueno, han sido mencionadas algunas: el auto compartido, la bicicleta compartida, los viajes compartidos, que permitan de a poco ir incorporando esas nuevas tecnologías. Lo que en Europa hoy ya es una realidad, se está instaurando aquí en nuestras ciudades en América. Y para eso es necesario también el desarrollo de nuevas tecnologías en materia de lo que es el automóvil eléctrico, las bicicletas eléctricas. Necesariamente el advenimiento de estas nuevas tecnologías es fundamental a los efectos de lograr una movilidad sustentable, amigable con el medio ambiente, que elimine ruidos, que elimine la generación de calor o por lo menos lo atenúe,
que signifique una atmósfera más limpia. Y bueno, todo eso va de la mano, pero se necesitan políticas públicas, se necesita el apoyo de los gobiernos y organizaciones como las nuestras están a través de la red de automóviles, clubes que la componen, para trabajar junto a los gobiernos y lograr de alguna manera ir en esa dirección. Este foro, esta actividad que empezó hoy en día es un ejemplo de cómo se puede empezar a interactuar de la mejor manera posible con los gobiernos en pos de una movilidad más sustentable. Le damos la palabra al vicepresidente de la FIA, José Abed. Un tema que quiero agregar para reflexión y que vayan pensando, no lo teníamos en las preguntas, es el sector automotriz es súper importante para varios países de la región, ¿no? Pero la idea es que no podemos seguir o no podemos todos aspirar a tener un coche, porque no vamos a salir. ¿Cómo conciliar el tema de apoyar el sector automotriz, pero aún tener una ciudad, digamos, funcional, ¿no? Esa se los dejo para que vayan pensando. Eso yo creo que el quid mucho de esta discusión. José, cuéntanos desde la FIA Internacional, ¿qué retos ven en movilidad? ¿Qué están haciendo? Bueno, en realidad, como les decía en la presentación, la FIA tiene dos vertientes enormes. Una es la movilidad como tal y la otra es el deporte, que en la actualidad hemos logrado hacer una fusión en el desarrollo tanto de la movilidad como del deporte. Tenemos grandes congresos internacionales, tenemos 4 grandes congresos en la FIA, donde movemos a 30, 40 países, los reunimos y platicamos acerca de los problemas que tenemos de movilidad. Entre los grandes progresos que hemos tenido es el que pensamos en tener un campeonato en el deporte con la Fórmula E. En el principio no se nos hacía caso, se pensaba que el auto eléctrico no podía tener las velocidades que se necesitan para realizar un evento de esa naturaleza, pero las grandes fábricas, los grandes fabricantes iniciaron también un proceso de estudio de esa nueva modalidad y fueron avanzando hasta llegar a unirse con nosotros, y tenemos más de 7 fabricantes que están metidos en la Fórmula E, y que de este laboratorio, como es el laboratorio de la Fórmula 1, de este laboratorio nos llevó a que muchos de los automóviles que están en este momento circulando por las calles en Europa, en Estados Unidos y en el mismo México, son producto de la Fórmula E en el desarrollo eléctrico, de la Fórmula 1 en el automóvil híbrido, donde se utiliza todo el tipo de energías de la que hablaba nuestro representante nacional, y en el que se aloja todo este movimiento de tecnologías, de ingeniería, que ha llevado a un triunfo total, donde los automóviles en Fórmula 1 desarrollan más de 300 kilómetros por hora, utilizando tanto la energía eléctrica como la combustión interna, con los automóviles mejores afinados del mundo. Pero en la Fórmula E tenemos algo muy importante, es pura energía eléctrica, desarrollada en baterías especiales, en las que de momento estábamos cambiando 2 automóviles porque no alcanzaba la energía eléctrica. Sale un piloto rápidamente, se monta en el otro automóvil y sigue compitiendo. En la actualidad ya tenemos desarrollado dentro de la FIA, ya no usamos 2 automóviles, ya usamos un automóvil, ya las baterías duran todo el tiempo necesario para desarrollar todo el evento. Estos son los grandes avances que se van teniendo día a día dentro de esta movilidad que representa el deporte. Pero en el ámbito de la movilidad como tal, tenemos campañas de las que hablabas, del motociclismo, con todo y que la FIA no es una representante de los motociclistas, pero sí unidos a la Federación Internacional de Motociclismo. Estamos trabajando constantemente en todo el mundo para que sea utilizado el casco por los motociclistas. Esto nos da una salvedad enorme
para poder establecer reglas, que los jóvenes vayan con su casco, que la señora vaya con el casco y cuando traen al chamaco en el frente, como decimos en México, pues también le coloquemos un casco. Hemos hecho unos avances brutales en este renglón, donde ya tenemos más de 10 millones de personas utilizando casco, que eso es un triunfo que nos colgamos una medalla propia, no nadie nos las colgó, nosotros somos, y lo hemos realizado en México. La ANA y FIA México nos unimos todos para crear los programas, y hicimos también este hecho importante, la fusión entre el deporte y la movilidad. Los grandes pilotos que ustedes los habrán visto en la televisión, mexicanos, anuncian el cinturón de seguridad, provocan el que no tomemos cuando estamos manejando, el que no estemos con el famoso móvil en la mano y manejando y viendo. Todos estos programas los hemos hecho a través de ANA, y me voy a permitir decirlo, pues yo creo que es importante, con Telmex, con Telcel, todos nosotros unidos, hemos trabajado para poder provocar estos programas. Pensamos que el transporte público dentro de la movilidad debe ser estudiado profundamente. Yo creo que las grandes fábricas como la tuya, que están trabajando ya para en un futuro, a menos de 2 años en tiempo, van a fabricar solamente automóviles eléctricos, según he leído. Y si nosotros tenemos un transporte público, que el Metrobús famoso que tenemos, extraordinario, no sé qué tan eficiente pudiera ser si tuviéramos vehículos ahí eléctricos, y ya no estar provocando una contaminación brutal con camiones a diésel. Tenemos los teleféricos que decía usted de las municipalidades. Tenemos un teleférico en Ecatepec que, de un esfuerzo extraordinario hecho por el Estado de México, se manejan ya en menos de un año 10 millones de pasajeros. México ha triunfado en este aspecto, ha logrado avanzar, pero necesitamos todavía muchísimo para poder llegar a lo que necesitamos. La energía eólica será muy necesaria para ese transporte público eléctrico, donde sí sea sustentable toda la producción y podamos sostener un desarrollo completo dentro de este ambiente técnico adecuado a las necesidades de nuestro México, porque nuestro México, la Ciudad de México, es una ciudad de trabajo, y tenemos las ciudades dormitorios que alojan más de 7 millones, 8 millones de personas. Estamos hablando de San Bartolo, Naucalpan, de Ecatepec, Ciudad Satélite, Nezahualcóyotl, bueno, todo el perímetro metropolitano que tenemos, que es extensísimo, donde en la mañana a las 5 de la mañana a las 8:30 de la mañana es un verdadero tumulto, ¿verdad? Tanto de gente como y una cantidad de automóviles extraordinaria que entran, trabajan aquí, y en la noche nos vamos a dormir a las ciudades dormitorio. Esto es un reto importante para México. Otro reto importante dentro de la movilidad son las grandes carreteras, donde los vehículos gigantescos están provocando daños gigantescos también a las carreteras, donde necesitamos que las regulaciones se lleven a cabo, que realmente existan. Los métodos para parar en seco a esos grandes movimientos que hacen de camiones gigantescos que dañan nuestras carreteras de manera brutal, sabemos que son necesarios, pero también debemos de tener regulaciones precisas, ¿verdad?, para poder circular de esa manera. Estos somos en FIA, en el ámbito mundial, y en FIA Américas, trabajando constantemente para mejorar la movilidad y sea sustentable y sea cada día mejor dentro del ámbito de América. Muchas gracias. No, nos deja, José, el camino para Abel sobre el tema de las políticas públicas, ¿no? ¿Cuál es el problema en movilidad? Ya hemos visto, tiene dimensiones de tecnología, pero tenemos claro que si tenemos todos los vehículos eléctricos, pues no va a solucionarse la congestión, o los vehículos autónomos no van a solucionar el tema de transporte público.
La movilidad, por ejemplo, según uno de los autores mejores autores que he encontrado, que es Jared Walker, define que movilidad es la facilidad de movilizarse más allá del rango de caminata. Finalmente la gente quiere llegar de A a B de forma segura, rápida, relativamente cómoda, ¿sí? Y lo que nos dimos cuenta con la última encuesta Origen-Destino es que el sistema de transporte convencional o concesionado mueve 11 millones y medio de pasajeros al día, el metro 5, un metrobús 1.6 millones, ¿no? Pero aún tenemos microbuses en México. Desde el Banco Mundial, y sé que este es un tema que te apasiona, Abel, es cómo arreglar el tema del transporte concesionado. Ese es uno de los grandes retos de las ciudades. ¿Y qué ha hecho el Banco Mundial y qué han aprendido? ¿Es un tema de tecnologías o es un tema de empresarial o son muchos temas? Gracias, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Creo que ese es un reto enorme, ¿no? Creo que describiste muy bien todos los retos que se han podido observar en los últimos años, ¿no? Con el tema de la urbanización. Pareciera que en los últimos años lo que hemos visto es un avance progresivo hacia tratar de atender y entender los problemas que hemos visto. Estos proyectos como los tipo metrobuses, por ejemplo, que lo que buscan es organizar al sector, darles una oportunidad para que su inversión que ellos van a hacer poniendo su patrimonio esté más asegurada y a la vez tener un mejor servicio hacia la población, pareciera que son las soluciones adecuadas. El tema es que la velocidad en las cuales crecen las ciudades y las necesidades de fondeo y de financiamiento, no necesariamente tanto, es en donde nos quedamos atrás. También hay otras áreas que vale la pena mencionar, creo que se ha hablado mucho de la parte de los retos, pero lo que tiene que ver con cambiar las estructuras institucionales para que se adapten hacia estos cambios pareciera que no ocurre a la misma velocidad. Lo que hemos visto, que si bien es algo para celebrar porque se ha hecho mucho, hemos visto que se han cambiado los marcos legales, no solamente en México, puedo hablar más sobre México, pero en toda América Latina se ha visto una evolución en los marcos legales para tratar de promover modelos empresariales y modelos de gestión de proyectos que puedan atraer mayor inversión pública y sobre todo también permitirle a la banca que los financien. Se han visto, pero cuando uno va y analiza las estructuras de las instituciones siguen siendo las mismas secretarías de transporte y movilidad, ¿no? Ahí me parece que falta muchísimo por hacer. Se ha dejado también, una de las cuestiones que se mencionó, se ha dejado también de invertir en investigación y desarrollo. Pareciera que los temas de transporte todos los que estamos aquí, no sé cómo llegaron aquí a la zona, pero seguramente una de las razones por las cuales empezamos más tarde es porque había tráfico, ¿no? Entonces, todos los que estamos aquí somos expertos en transporte, ¿no? Todos, ¿por qué? Porque lo vivimos todos los días, experimentamos esa pérdida de bienestar social todos los días. Sin embargo, cuando uno ve y dice, ¿quién debe de estar en las oficinas de transporte? Pues es personas que puedan conciliar todos los puntos de vista de los que estamos viviendo las ciudades, de los automovilistas, de los que ocupan el transporte público, de los que caminan, mujeres, hombres, niños, adultos mayores y demás, ¿no? Entonces, estas estructuras deben de empezar a avanzar hacia cuestiones de toda una reingeniería en la arquitectura institucional para que puedan entonces ser capaces de cumplir con estos marcos legales. Por otro lado, la parte de fondeo y financiamiento, súper importante. La realidad es que los microbuses, para poder ver que hay un cambio significativo en los microbuses, necesitamos atender el tema de los microbuses como se atienden los temas de carreteras, de inversiones en energía, en donde los gobiernos le entran con todo, no solamente con todas las ganas, con todas las leyes, sino con todos los recursos. Cuando uno ve, existen garantías, se revisan los flujos para ver que el inversionista que puso un dinero para la construcción de una carretera, para ver cómo está su rentabilidad. Cuando uno va al tema del transporte urbano, eso no ocurre. Se sube la tarifa cada 3 años, cada 6 años, cuidando mucho el tema político, muy sensible. Y uno dice,
Uno no es que esté a favor de los incrementos tarifarios. Lo que uno debe, pero el tema es que si suben los insumos, alguien tiene que cubrir esa proporción, ¿no? ¿Y quién debe de ser? Pues si es un objetivo de política pública y de política social, pues lo deberá de cubrir el gobierno con algún mecanismo que exista, ¿no? Pero no puede ser que todo se deje, digamos, a que estos incrementos en los costos o lo asume el propio transportista, dejando que los choferes trabajen más de 8 horas, dejando que las unidades no se mantengan, o bien simplemente les pasamos el costo a los ciudadanos. Me parece que hoy cuando ve uno el tema de liquidez que tiene el sector bancario, pues la realidad es que para todas las necesidades de infraestructura que vemos en los países en América Latina no alcanza, no hay liquidez suficiente porque son muchos los sectores que hay que atender. Entonces, cuando vamos con un banco y les decimos, aquí hay un proyecto en carreteras que tiene una concesión, una cláusula de equilibrio económico, y llevamos un proyecto que vale 2,000 millones de pesos, y llevamos un proyecto de transporte que dice la tarifa es social, pues vamos a revisarla cada 3 años, no hay estructuras corporativas sólidas porque son transportistas que vienen en una forma de operar el transporte público de manera rudimentaria, por así decirlo, pues simplemente la capacidad de análisis que va a tener el banco va a decir, pues me voy por el de carreteras, ¿no? Es así de simple. Me parece que falta ponerle todavía mucho más recursos, todavía más innovación en estas estructuras financieras que se deben de impulsar, y con todos los esquemas de garantías que pueda haber. Si el gobierno a veces le tienen miedo a los esquemas de garantías, las garantías se diseñan para que nunca se activen. Es simplemente un seguro, no es otra cosa más que un seguro. Entonces, si el gobierno está convencido de que es un buen proyecto, que lo proteja y que lo ponga al mismo nivel que lo que sería un proyecto de carreteras, de energía o cualquier otro sector que generalmente tiene un marco regulatorio mucho más protegido. La pregunta yo creo que es, y también aprovechando la presencia de Ignacio Pérez, a pesar de que en transporte público se mueve el 40% de la demanda, en coches mucho menos, sin embargo el sistema de financiamiento para carreteras está mucho más sofisticado, ¿no? En teoría es un mercado más pequeño, pero está muy bien armado. En el caso de transporte público, no tan bien armado. ¿Cuáles han sido la experiencia de ustedes, Ignacio, desde OHL, en la gestión del vehículo particular? O sea, sí, siempre se habla que hay que mejorar el transporte público para que la gente se baje de su coche y cambie a transporte público, pero cuando uno ve, digamos, empíricamente y científicamente si eso ocurre, no hay evidencia contundente a nivel científico como tal que valide eso. O sea, el que le gusta el coche, le gusta el coche. Entonces, ¿qué vamos a hacer con tantos coches? Entonces, ¿los vamos a montar a subir a todos en Metrobús o qué hacemos? Ustedes tienen experiencia en desarrollo de infraestructura. ¿Cómo piensa OHL desde un nivel mucho más conceptual sobre qué hacer con los coches en las ciudades? ¿Tenemos que tener segundos, terceros, quintos pisos? ¿O cómo viene el negocio a futuro para ustedes? Muchas gracias, Jorge. Primero, bueno, agradecer a la Tal Mobility la oportunidad de participar en este foro con los principales actores que pueden apoyar en la mejora de la movilidad. Bueno, una pequeña puntualización inicial en la presentación. Bueno, mi puesto es director de operación de OHL México, en este caso. Y una de las principales funciones por las que estamos en este foro y queremos participar igualmente con todos los invitados es que efectivamente nos dedicamos a brindar servicios de desarrollo y operación de infraestructuras para transporte. No entendemos la movilidad en este momento como únicamente dedicada al vehículo privado. En lo que es el Valle de la Ciudad de México, aproximadamente como dato, el 60% de las familias tienen un vehículo, pero desgraciadamente únicamente de forma compartida, bueno, el 70% de los casos se utiliza como un único conductor. Eso evidentemente crea unos conflictos de tráfico en toda la ciudad, ¿no?
Nosotros, ¿qué hemos tratado de hacer en la mejora de la movilidad del vehículo privado? Bueno, si vamos retroactivamente, hace ya 10 años, en 2008, instalamos o pusimos en operación las primeras vías de telepeaje rápido para mejorar la movilidad, no tanto urbana como intraurbana. Posteriormente, en la Ciudad de México y el Estado de México, como conocí los segundos pisos, que es un poco como también se nos reconoce dentro del mercado, implementamos un sistema, el primer sistema All Electronic Tolling, que significa básicamente que no hay pago en efectivo, con lo cual mejoras mucho el flujo vehicular en los accesos. Realmente a día de hoy, vamos para ver un poco de lo que estamos hablando, nosotros estamos gestionando aproximadamente 800.000 vehículos diarios, transacciones diarias de nuestros usuarios. Pero queremos darles a ellos lo que es una visión ya totalmente de una integración modal de lo que es la movilidad, ¿no? No queremos centrarnos únicamente en lo que es el vehículo privado, sino buscar políticas que den esa integración modal, incluyendo al transporte público y lo que es la movilidad sustentable. Es decir, lo que podrían ser peatones, como se ha comentado, e igualmente bicicletas, motocicletas. No es sencillo, estamos en un momento dado, lo que estamos ahora trabajando es tratar de implantar ciertos sistemas, como puede ser el car sharing, dentro de esas infraestructuras, pero a un nivel ya que necesitamos el apoyo, un marco regulatorio que permite implementarlo. Existe un cierto marco técnico que permitiría un momento reconocer esos vehículos y aplicar una tarifa diferenciada que facilite esa disminución del tráfico vehicular, pero necesitamos, como se ha comentado, ese pequeño marco regulatorio que nos aporte en este sentido. Ya de un punto más específico, también yo creo que como todos los que estamos aquí somos defensores de lo que es movilidad sustentable, ¿no? Pero sí que se necesita, como se ha comentado en el foro, lo que es la aportación de instituciones y lo que es un marco general que permita. Cada uno tiene que aportar al final su grano de arena, ¿no? En nuestro caso, yo creo que hace como 6 meses, juntamente con las administraciones en la Ciudad de México, implementamos, no sé si alguno es usuario del tag verde, que simplemente es una forma de motivar el uso de vehículos eléctricos o híbridos con un pequeño descuento en el uso de infraestructuras, siguiendo un poco lo que es la política que se está en la Ciudad de México. Pero sí, simplemente recalcar ese punto que sí que apostamos por una integración modal de lo que es la modalidad, no únicamente enfocada en lo que se vería como nuestro usuario, nuestro cliente, que sería el vehículo privado, sino verlo globalmente, porque al final una mejora del servicio de toda la movilidad va en beneficio de absolutamente todo. En cuanto, por ejemplo, cargos por congestión, o por ejemplo, carriles de alta ocupación, ¿y cuál ha sido la experiencia que han tenido, por ejemplo, con este SB Bus que va en el segundo piso? ¿Hay avance en eso o no? Sí, bueno, estamos realizando estudios en 2 campos, o hemos realizado ya estudios en 2 campos. Uno es la implantación del sistema Free Flow, que básicamente sería el evitar el stop and go que actualmente se hace en las plazas de peaje, con lo cual mejoraría considerablemente el flujo vehicular, principalmente si se llega a aplicar, si consigue aplicar en infraestructuras interurbanas, donde sí que todos tenemos la experiencia de esperar varios minutos cuando las congestión es alta. También estamos analizando, como has comentado, casos de tarificación dinámica, que se aplica una tarifa de congestión cuando la velocidad en determinados tramos alcance un nivel de servicio por debajo del nivel, bueno, en este caso del nivel D. Igualmente, como he comentado previamente, otra mejora sería la aplicación del car sharing, pero aplicado a dar beneficios a los usuarios o a los clientes que tengan una ocupación de 2 o 3 vehículos. La primera, tanto el free flow como el car sharing, primero tenemos que resolver el marco regulatorio que lo rige. Actualmente, y en eso ya, como comentaba, se ha realizado estudios y hemos tenido ciertos acercamientos. Actualmente, el imponer un sistema absolutamente free flow
debes tener para poder implementarlo la gestión de los incobrables, de los impagados. Es decir, si hay algún usuario que utiliza el servicio sin tener un método de reconocimiento, ya sea un tag o a través de la matrícula, tener los mecanismos de poder perseguirlo, es decir, de poder seguirlo con la administración, porque si no el modelo no va a funcionar. Y para el car sharing, lo que es alta ocupación, que sí que sobre todo hay muchos ejemplos en nuestros vecinos del norte, en Estados Unidos, al final es un sistema similar. Tecnológicamente existe una solución que no es completa, pero para poder aplicarlo necesitas un sistema de enforcement ya con cierta regulación para que no usen esos carriles los vehículos con un único ocupante. Gracias. Pero sí que es uno de los puntos donde nosotros, y yo creo que todos los concesionarios estamos avanzando en ese sentido. La Comisión Federal de Electricidad, a través del Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico, el PAESE, su coordinador, Vladimir Sosa, está trabajando con su equipo de manera muy fuerte, tratando de hacer demostración de todos estos sistemas de recarga. Ya llevan un buen número de ellos, incluso en algunas partes es totalmente gratuito, y tienen todo un plan, digamos, para hacer crecer en México. Nosotros los hemos tenido en nuestros eventos. Tú sabes, Jorge, que hacemos promoción del vehículo eléctrico, del transporte eléctrico. Lo hemos tenido en varias ocasiones a ellos, y se está esforzando bastante el país para poder promover. Obviamente la industria automotriz también, ellos mismos están promoviendo sus propios sistemas de recarga. Hay muchas empresas que están involucradas en esto, ¿no? ABB, Siemens, bueno, no quiero decir algunos nombres, y todos ellos están haciendo esfuerzos porque pues es algo que sabemos que ya está aquí en México. Lo que no sabemos es qué tan rápido va a crecer, pero de que va a crecer, va a crecer. Y por lo tanto se está preparando todo esto para poderlo tener. En hoja de ruta vienen varias cuestiones precisamente para el desarrollo de estaciones electrolineras, como les hemos estado llamando últimamente. Pues muchas gracias, ya se nos acabó el tiempo, vamos a estar por aquí los que quieran seguir dialogando con los panelistas y les agradecemos mucho. Muy rápido. Muchas gracias.